Amigos, amigas, bienvenidos. Hoy estamos en un capítulo más de Misión 1000 Días, un espacio creado por Fundación Redmi pensado en las familias ecuatorianas, con los niños y las niñas en el centro. Yo soy Adriana Apolo, una madre ecuatoriana convencida del poder de la comunicación para transformar realidades. Me inspira conectar a las personas con las causas con propósito. Y el día de hoy en Misión 1000 Días, creemos que vencer la desnutrición crónica infantil es posible y también es responsabilidad de todos. Por eso, en este capítulo traemos un tema sumamente importante y fundamental en la lucha contra la desnutrición crónica infantil: la nutrición. Queremos conocer más de este tema y para eso lo traemos aquí a Alexandra Jaramillo. Tenemos una invitada de lujo que ha sido ya parte del equipo de Redmi desde el inicio, ¿no? Ha sido una colaboradora muy importante para nosotros con tu experiencia en nutrición infantil y sobre todo con esa gran calidad humana que tú nos traes en cada uno de los espacios en los que compartimos. Alexandra es nutricionista dietista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Además, es educadora en salud comunitaria y escolar por la Universidad de Towson en Estados Unidos. También estudió nutrición familiar en Chicago State University y es especializada en alimentación infantil y disciplina positiva. Alexandra ha apoyado a familias ecuatorianas por más de 17 años con proyectos relacionados a la lactancia y estrategias de alimentación para prevenir enfermedades. Bienvenida, Alexandra. Muchas gracias, Adri. Es un gusto para mí estar contigo aquí, así que el tema de la nutrición podemos desmenuzar un poquito y para el beneficio de este podcast. Claro que sí, estábamos conversando hace un minuto que podríamos hacer un podcast solo de nutrición, larguísimo, porque es un tema que se habla mucho, pero creo que se conoce poco todavía. Sí. Es como hay un montón de información disponible en redes sociales, sobre todo, que se difunden mucha información, pero no necesariamente toda la información que se difunde es técnica, es precisa, es actualizada. Y creo que ahí sí, como usuarios de las redes sociales, estamos a veces ante una marea de información que nos puede abrumar y que definitivamente no nos permite elegir realmente lo que es mejor para nuestra familia. O sea, parecería con tanta información, en vez de poder tomar mejores decisiones, a veces nos confundimos y por eso también podemos al final cometer errores graves en nuestra alimentación y en nuestros hijos, justamente debido a esta sobreinformación, información no verificada, como dicen ahora. Y por eso queremos entrar justamente al primer tema, y el tema que queríamos tocar es relacionado con la parte inicial de la formación de una vida, que es el embarazo, ¿no? Entonces, nosotros nos enfocamos en los primeros 1000 días de vida y justamente la madre embarazada es quien está formando esa vida y quien tiene que también nutrirse para ella y nutrirse para su bebé, ¿no? Estar en óptimas condiciones de salud para que la vida que ella está gestando también esté sana en todo sentido, ¿no? Y por eso, pues, dentro del embarazo dentro de la alimentación, de una madre embarazada, también hay bastantes mitos. Sí. Y quisiera saber un poco en relación a cuáles son las recomendaciones más actualizadas de la variedad de la dieta de una madre embarazada y de la frecuencia también de alimentación. Sí. A ver, del tema de embarazo es importantísimo resaltar algo que tú mencionaste, la falta de información que existe, ¿no? Entonces también la mujer embarazada va a estar inmersa en mucha información en redes sociales, en la familia, en la comunidad. ¿Qué decido, qué elijo, no? Tantos mitos que hay. Entonces la alimentación debe ser equilibrada para todas personas y también para la mujer embarazada. Realmente las necesidades calóricas y de nutrientes sí va a tener unos cambios, pero el equilibrio prevalece. Pero la palabra equilibrio, si es que uno se pone a pensar qué significa comer equilibrado y tenemos como un montón de términos en la cabeza de equilibrado es adecuado, es variado, pero no, equilibrado es equilibrado o balanceado también. Y una mujer embarazada debe consumir de todos los grupos alimenticios para recibir los nutrientes, los macro y los micronutrientes, proteínas, carbohidratos, grasas dentro de un plato. Y a veces el equilibrio es más fácil visualizarlo a través de un plato saludable, ¿no? Que es el plato que nos divide la mitad del plato en verduras o frutas, la cuarta parte en proteínas, ¿no? De origen animal, de origen vegetal, y la otra parte de cereales, de tubérculos que nos da carbohidrato. Si tienes equilibrio, no hay déficit. El problema es que en el Ecuador hay mucho desequilibrio.
priorizamos la proteína cuando hay la parte del acceso económico, o priorizamos el carbohidrato porque nos da energía y nos ayuda a mantenernos más tiempo. Llenos. No, sí, exactamente, con saciedad, ¿no es cierto? Entonces, no sabemos si comenzamos a tomar estas decisiones. Yo como madre embarazada que estoy, o como niño, si soy niño, ¿cómo tomo esas decisiones? Entonces, como no sé qué significa el equilibrio, necesitamos que alguien nos eduque y que nos guíe desde la consulta misma del profesional médico, nutricionista, y también la sociedad no siempre nos capacita para tomar esas decisiones. También pasa también por el tema de las costumbres, sí. Incluso las regiones del país. Tenemos varias regiones que tienen mucha diversidad, ¿no? de alimentos, sí. Y también en base a eso muchas costumbres distintas en cuanto a la alimentación, pero sí. Justamente es importante que podamos ir venciendo estos mitos o estas creencias con información. Y otro tema que se habla popularmente es que la mujer está embarazada, entonces tiene que comer por 2. Sí, es un mito bastante común. Entonces quieren engordar a la madre, ¿no? La idea es que se nutra a la madre, que crezca bien su bebé y también ella gane el peso que tiene que ganar. Toda mujer tiene que ganar el peso. No siempre hay un monitoreo adecuado de la ganancia del peso de la mujer. Entonces, con este mito de que como por 2, me lleno de grasa quizás excesivamente a la que yo debo ganar durante el embarazo, y eso no me va a favorecer durante la lactancia. Una ganancia de peso adecuada me favorece durante la lactancia, me permite de amamantar a mi bebé, recuperarme después del parto, que es un proceso tan fuerte para una mujer, pero si es que como por 2, quizás estoy alimentándome de más. Entonces, eso es un mito. Cada mujer necesita y debe saber que es su derecho saber cuánto debo comer y cuánto debo ganar de peso según mi estado nutricional. Y eso es muy particular de cada una. No es solamente cantidad, sino principalmente calidad. Calidad de los nutrientes, variedad de la dieta. Sí. También está la importancia de consumir agua. Sí. Por ejemplo, ¿cuánta agua debe consumir una madre embarazada? Sí, igual va a depender de su peso, de su talla. Sí, idealmente, generalmente va a ser de 1.8 litros, 2 litros, 2.2 litros, alrededor de eso, que serán unos 6, 8 vasos de líquidos, idealmente agua al día, ¿no es cierto?, que sería de mejor calidad, porque ¿qué pasa? Se está consumiendo mucho en territorio, en comunidades, muchas coladas, ¿no? Y son llenas de harinas y llenas de azúcar, con este fin nuevamente de engordar. ¿Sí? Entonces viene algo que prevalece no solo en niños, sino también en adultos. Quiero engordar al niño, quiero engordar a la madre, y eso trae problemas de salud después, consecuencias. Claro que sí, justamente no se trata solo de que el niño, en ese caso de la madre, también suba de peso y se la vea que está ganando peso, sino justo esa calidad de los nutrientes, y nuevamente el tema de la variedad y ese equilibrio, que un poco nos estás contando de qué se trata el equilibrio. No es fácil, ¿no? No es fácil llegar a estos requerimientos. E incluso el tema del plato, en donde la cantidad de vegetales y verduras es mayor, es el 50% del plato, a veces se nos acaban las ideas en casa. ¿Ahí qué recomendaciones nos puedes dar justamente en relación a eso? Bueno, tenemos que ser muy conscientes de la variedad de alimentos y la cultura de las personas, ¿no? Entonces, a lo largo del territorio tú puedes ver diferentes productos locales que podemos utilizar para poder ver la variedad y el gusto de las personas. Está muy bien comer por gusto, pero, por ejemplo, para incluir verduras que tú me mencionas, el uso de aderezos saludables, ¿no? Porque lastimosamente consumimos muchas mayonesas y muchos procesados. Entonces, ¿qué hacemos? Motivar el consumo de verduras a través de selección variada de productos locales que tenemos incluso menor precio cuando están de temporada, para poder incluir en las ensaladas, hacer que los niños participen, que la misma mujer embarazada tenga esta selección de aderezos, poner ajo, poner cebolla, romero, tomillo en las ensaladas, limón, incluso yogur cuando se tiene el acceso, ¿no es cierto?, para que pueda tener diferente sabor y me pueda yo motivar a consumir más ensaladas. Pero esto se trabaja de manera individual, según el gusto, el acceso, la localidad en territorio, para que puedan consumir con gusto. Que se vuelva más versátil también el plato, y que existan nuevas alternativas. Sí, totalmente. Eso, por ejemplo, es algo que vemos en las metodologías de Redney, ¿no? En el recetario que se desarrolló junto a ti, y que lo hemos visto, ha tenido una gran acogida. Definitivamente en territorio hemos visto, y yo te voy a dar ese dato de esta primicia, porque yo sé que tú has estado con nosotros desde el 2021, y ya son más de 4.700 madres que han pasado por nuestros talleres y que han recibido esta parte de la asistencia alimentaria, por un lado, pero junto al kit de alimentos viene esta educación, esta parte de ¿qué hago yo con este alimento? Porque si le damos, por ejemplo, quinoa, lentejas, frijol, otro tipo de alimentos de origen vegetal que, por ejemplo, los conocemos solo en un formato. Entonces,
romper un poco eso y a través de ese recetario, que también les vamos a dejar ahora en nuestra página web, tienen también la posibilidad de descargarlo. Hay recetas que realmente transforman un alimento que lo conocíamos, por ejemplo, la quinoa solo en sopa. Y nos dicen las mamás, es que a mi guagua no le gusta la sopa de quinoa y ya está aburrido, entonces solo quinoa ya no le doy. Ese tipo de cosas, ¿no? De poder romper un poco lo tradicional y sí utilizar lo que tenemos al alcance, pero buscarle nuevas maneras. Creo que ha sido uno de los éxitos de esta recetario Redni y de esta metodología que estamos llevando a cabo en territorio. E incluso tú también has sido parte de los talleres y estos talleres de cocina en vivo, ¿no? Que es un poco meter la mano e involucrarse para desde allí salir a construir algo juntos, ¿no? Sí, para que alguien consuma un alimento, lo mejor que puedes hacer es utilizar la cocina como un laboratorio, que le digo yo. Es decir, que tú puedas utilizar estos ingredientes, estos aderezos, etcétera, que tú tienes en la localidad, que las personas ya tienen acceso, que conocen, que no son novedosos, que no va a ser difícil de alcanzar y poder llevarles a utilizar ese alimento, como tú dices, pues de diferentes formas. Y que quizás agrego, si fortifico el alimento quizás con queso o con yogur o con alguna verdura interesante de cada localidad y le doy más hierro, le doy más calcio, le doy más vitaminas, le doy ácido fólico para la mujer, cosas que no estaba haciendo, ¿no? Y lo bonito es que las personas se dan cuenta en la localidad, ha pasado muchísimo en los talleres en territorio, que las personas comienzan a probar y al probar el alimento que yo hice, que yo pensaba que era difícil, que yo pensaba que era caro, era complicado, me doy cuenta que no, es un paso diferente a lo que estaba haciendo en casa y ahora le voy a dar variado a mi familia diferentes productos con el mismo ingrediente que siempre estoy utilizando. Entonces funciona bastante bien llevarles a la cocina a las personas. Así es, lo hemos visto y realmente genera mucho entusiasmo de las comunidades, las mamás también al participar de sus talleres, generan esa convivencia, estas anécdotas. Siempre hay una mamá o una mujer que sabe mejor de la cocina, sabe un poquito más, ¿no? Sí, entonces le enseña a la otra. Exacto. Y eso genera una dinámica muy bonita, muy especial en el grupo y los cohesiona bastante. Sí. Creo que la maternidad a veces se vuelve un poco solitaria y creemos que estamos solitas buscando la manera de alimentar a nuestros hijos, pero en estos talleres y en estos espacios comunitarios nos sentimos acompañadas. Sí. Y bueno, me incluyo porque yo he sido parte de los talleres y también he sacado muchas ideas de esa metodología tan especial que tú nos has ayudado a crear y a construir. Bueno. Retomo el punto que tú mencionabas de los micronutrientes y del ácido fólico, por ejemplo, ¿no? Yo tengo aquí en mis apuntes, el ácido fólico previene malformaciones del tubo neural, da origen al cerebro, la médula espinal y el sistema nervioso central. Así es. Los alimentos que contienen ácido fólico, ahí tú me dices si alguno de mis notas no está correcta, pero los alimentos que contienen ácido fólico, verdura de hoja verde, legumbres, frutas cítricas, cereales fortificados. En cuanto al hierro, previene la anemia materna, que era el tema que estábamos hablando justamente, y también mejora el oxígeno, el acceso al oxígeno para el bebé. Los alimentos que contienen hierro son la carne roja, hígado, lentejas, espinaca. El calcio ayuda a la formación de huesos y dientes del bebé. Los alimentos que lo contienen leche, yogur, queso, brócoli, mira, esa no sabía. Y las almendras. Sí, también. Mira, solo pensábamos que a veces es la leche, pero los derivados de los lácteos. Hay otros alimentos que contienen también calcio. Y así también tenemos pues al omega 3, que se encuentra en el pescado azul, las semillas del nasa, las semillas de chía, y también favorece el desarrollo cerebral. Y las proteínas, que sí son esenciales para el crecimiento del bebé, principalmente las proteínas animales, de origen animal, pero también las legumbres y los lácteos nos aportan proteína. Entonces, un poco esto es esa mirada general de estos grupos de alimentos que buscamos que estén incorporados en los platos de manera creativa, también, obviamente que sean ricos, ¿no? Sí. Porque queremos que sea un momento de placer, también la comida. Así es. Pero queremos también que sean accesibles, ¿no? Que no se vuelvan un tema de un privilegio de pocos y que no, de alguna manera, ahonden en esta brecha que ya sabemos que existe en nuestro país, ¿no? Donde los accesos no son los mismos. Sí. ¿Qué oportunidades tienen las madres no vamos a hablar de las madres, vamos a hablar de las familias? De las familias que tal vez no tienen acceso a nivel de recursos económicos para que su plato sea variado. ¿Qué recomendaciones nos puedes dar ahí? Perfecto, me encanta. Hay algo que es importante y es la distribución de los alimentos en el hogar. Y se ve en una misma casa, aquí en el Ecuador, doble y triple carga de malnutrición, ¿no es cierto? Una misma familia donde papá o mamá tienen obesidad,
y los pequeños tienen desnutrición y anemia. Y a veces hay pequeños que ya son de edad escolar, obesidad y anemia al mismo tiempo. Entonces, esa distribución inadecuada de los alimentos que puedo comprar en el hogar son fruto de la falta de educación alimentaria y de estas experiencias en la cocina. Entonces, sí se puede tener variedad con limitación de tema económico, si es que tengo educación. Entonces, yo tengo que aprender que, aunque sea, yo puedo poner proteína en un plato, ¿sí? Al tener un huevo, que económicamente es mucho más factible de acceso, versus pollo, que a veces no tengo ni refrigeradora en territorio para guardar el pollo. Lo hemos visto, claro, ¿no es cierto? Que sí. Ni para guardar mis lácteos, pero el huevo lo puedo guardar de otra manera, o puedo aprender en Redmi. Justamente aprendemos en la cocina y en los escenarios de capacitación cómo almacenar si no tengo refrigeradora, ¿no? Entonces nos adecuamos al territorio y a sus necesidades. Y en la cocina, el tema de la distribución para poder tener variedad es importante, con el apoyo y el acompañamiento de qué puedo comprar y manejo de presupuesto, que hacemos bastante con las familias, ¿no? Una familia de 4 con $20 a la semana podemos hacerle salir adelante con $30, con $15, con limitaciones. Sí va a haber limitación de variedad, va a haber limitación de variedad, pero va a ser lo más variado posible según el ingreso que tenga, según el número de adultos que perciben un ingreso, para poder lograr variedad, ¿no? Y si no tengo variedad, porque tengo que consumir huevo para mis 5 hijos, papá, mamá, a veces abuelita, puedo tener variedad en la preparación para que el sabor cambie, sea apetecible, sea bien aceptado por todos, y que pueda tener este equilibrio de incluir el carbohidrato y incluir las verduras y las frutas, etcétera. Pero desde el ejemplo también, desde el ejemplo que se da, desde la igualdad, de dar a todos el mismo tipo de alimentos dentro del plato, y que solo se adapte la cantidad, que eso es lo que necesitamos aprender como familia. Y no es un tema sencillo, porque a veces lo queremos facilitar, y al facilitar es cuando me confundo como madre. Como tú bien decías, estoy como confundido, las personas no sabemos cómo hacer, entonces doy lo que creo. Y no siempre eso se asemeja o se acerca a lo que necesita la familia. El tema de la distribución justamente de los alimentos, del presupuesto familiar, es complejo y hay distintos presupuestos, pero la clave, creo, de lo que tú nos mencionas es acceso a la información, sí, y a la educación alimentaria, que es un término que no se escucha mucho, ¿no? O sea, estamos enfocados en aprender de muchos temas, pero tal vez la alimentación pasa más por un tema costumbrista, y sobre todo también hay un rol de género ahí muy fuerte de la madre, que un poco tu mamá le enseñó a hacer arroz y básicamente le dice que ya se puede casar, no mentira, pero sí, o sea, es como empieza por ahí, o sea, bueno, aprendo a cocinar un poquito de algo, claro, hacer arroz, hacer una carne y listo, ya sé todo de alimentación. Exacto. ¿No? Y no, eso no viene dado simplemente porque alguien ya formó una familia, tiene una pareja, y sobre todo no debería recaer solamente en el rol de una madre, de una mujer, porque ya hay mucha carga ahí, y también la alimentación debería ser más bien un consenso familiar y poder encontrar esos lugares comunes de los alimentos, de los sabores que nos gustan como familia, y desde allí pues ir construyendo un menú y una dieta variada, siguiendo consejos también de profesionales como tú, buscando recursos que ya existen, oficiales, formales, en donde hay estos consejos, estas recetas bien versátiles, sabrosas, y a la vez que cumplen con estos requerimientos nutricionales. Pensando en las familias, en el Ecuador pues tenemos, no exactamente el dato, pero 2.7 me parece niños por familia en la actualidad. Y entonces, claro, hay distintas edades también. Entonces, los requerimientos alimenticios de un hombre, de una madre, en este caso estamos hablando de la madre gestante, y de sus hijos, son distintos. ¿Cómo podríamos hacer para balancear bien esta dieta familiar y no morir en el intento, diría yo? Sí, y lo importante es que se prepare la misma comida para todos, desde pequeños, desde la introducción de los primeros alimentos, porque a veces queremos separar mucho ese tipo de alimentación de los niños y les damos otras cosas, compramos otros productos para ellos, pero debe ser la misma. Realmente es hacer los mismos alimentos para todos, y la cantidad es la que debe variar. Eso es lo que tengo. Cada persona debería aprender cuánto coloco en mi plato según mi necesidad. Y eso solo te puede decir un profesional de la nutrición, ¿sí? Porque eso nos falta mucho en el país. Dentro de las causales de la problemática que tenemos de malnutrición está la falta de inclusión del profesional de la nutrición en los procesos preventivos,
Y a veces se queda solo en talleres donde aprendo muchísimo, pero no tengo el profesional que me diga exactamente cuánto tengo que comer, ¿no? Porque el plato equilibrado lo puedo dar a todos los miembros de la familia, pero si es que tengo esta necesidad especial, ¿no es cierto?, de yo poder consumir más cantidad de calorías, 300, 400 calorías extras, porque tengo un embarazo, pues necesito saber eso, cómo se ve reflejado en dibujos, con imágenes, en cuántas porciones tengo que yo consumir más, porque no tiene que ser complicada la alimentación, la educación alimentaria, ¿no? Pero también hay una falencia en relación a el tiempo que se tiene para educar a la población, y por eso es que con talleres educativos en la comunidad ganamos tiempo. Claro, un tema grupal es mucho más sencillo, costo eficiente hasta cierto punto. Exactamente. Sí, y es lo que hay actualmente a nivel de la salud pública. Sí. Desde Redmi estamos brindando acompañamiento nutricional a las madres que son parte de nuestros proyectos, pero siempre queremos llegar a más, ¿no? Sí. Y no estamos capacitados, no tenemos la capacidad, mejor dicho, de claro, llegar a todos, sí, pero sí queremos lograrlo, y a través de este tipo de espacios, de conversaciones como esta y de los recursos que ya tenemos nosotros en nuestra página web, en nuestro sitio Creciendo Juntos, podemos encontrar ya algunas de estas recomendaciones. Si bien no hay una sola receta, lo que yo entiendo que tú me mencionas, no es una sola para todos, sí creo que hay ciertas pautas que podemos seguir, porque al final de cuentas estamos conscientes de que no todas las familias van a poder acceder a un nutricionista, a un profesional de la salud que personalice, ¿no?, su dieta. No estamos ahí todavía. Todavía no, sí. Y no siempre es una personalización de dieta, justamente. Es como aprender a seleccionar y armar platos equilibrados y respetar mucho el apetito y la saciedad, porque a veces nos enfocamos mucho en la porción, ¿no? Entonces, de manera general, es, por ejemplo, en temas de agua, elegir agua justamente para hidratarme en vez de gaseosas, coladas, ¿no es cierto? Y después elegir lo fresco, evitar las frituras, elegir alimentos que sean preparados al estofado, al vapor, ¿no es cierto? Cuando no se tiene horno, por ejemplo, tenemos recetas que son hechas en el sartén. No tengo horno, pero la puedo hacer al sartén y es diferente, es variado. Entonces, las técnicas de preparación también es algo genérico que yo puedo empezar a cambiar en el hogar como para poder alimentar mejor a la familia. Claro que sí, siempre hay opciones, siempre hay alternativas. Creo que ahí creo que con la información tenemos ya un punto a favor, ¿no? Informándonos y también teniendo la curiosidad de aprender. Creo que eso es clave. Eso es importante. Y fomentar también esa curiosidad en los niños más pequeños, que la cocina y que la alimentación no sea un territorio exclusivo de la madre, que el padre sea parte de, y que los niños a temprana edad puedan ver esa dinámica. Creo que es valiosísimo porque el ejemplo arrastra muchísimo. Sí. Y para continuar con nuestra conversación, bueno, ya entendimos un poco más o tuvimos esta mirada más general de cómo sería la alimentación dentro de la etapa de la gestación, pero luego viene la etapa de la lactancia materna. Sí. Y la lactancia para nosotros es, desde Redmi, pues es un escudo protector contra la desnutrición crónica, sin duda. Entonces, la leche materna sabemos que contiene la combinación perfecta de proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas, minerales y agua que el bebé necesita para crecer y desarrollarse adecuadamente. Y quisiera conocer un poco más desde tu mirada, cuáles son esos beneficios directos que recibe el bebé una vez que empieza con la lactancia materna. Ya, muchísimos. Veamos, los voy a resumir porque la lactancia materna te va a brindar todo según la edad del bebé. Igual va a ir cambiando la composición de la lactancia materna, que es maravilloso. Y el bebé va a recibir, entre varias cosas, defensas para prevenir enfermedades, que es lindísimo para que ellos puedan tener incluso protección de su entorno con tanto tema de enfermedades contagiosas que existen. También el crecimiento, el desarrollo cerebral, la ganancia de peso adecuada que también debe tener un bebé, se la da la leche materna, ¿no? Y dentro de esto está cómo doy de lactar y también las dificultades que tiene una madre cuando viene la lactancia materna, el hecho de saber en la leche de inicio que tiene más lactosa, la leche de final que tiene más grasa, que es la que hace ganar peso a mi bebé de manera saludable, son detalles importantes que al conocer los puedo aplicar y gana mi bebé peso, ¿no? Sin necesidad de incluir aguas, alimentos antes de los 6 meses, sin necesidad de incluir coladas antes de los 6 meses, sabiendo las técnicas de lactancia materna. Claro que sí, ahí hay un montón de mitos también en torno a la lactancia.
como este capítulo es principalmente dedicado a la nutrición, quisiera saber también cuáles son estos requerimientos nutricionales de la madre durante la etapa de la lactancia. Porque de ahí poco se habla. Cuando sale el bebé, el enfoque es en el bebé y poco es en la madre. Sí, bueno, en tema energético, la madre necesita más calorías, ¿sí? Aproximadamente 500 calorías adicionales, que a veces las madres sin conocimiento quieren ya comenzar a bajar de peso, recuperar su peso, pero no es momento todavía. Va a depender mucho de su estado nutricional con el cual inició el embarazo. Eso se tiene que valorar, pero realmente la alimentación no se va a duplicar tampoco, sí va a ser adicional. Va a haber más apetito en la mayoría de madres, pero no siempre, pero a la mayoría le va a gustar comer un poquito más y necesita eso para producir leche, ¿no? La leche se va a producir gracias a la alimentación, a la energía, a la grasa que produce la madre y al estado nutricional adecuado, porque va a estar de la mano de una calidad de alimentación de la madre en la calidad de la leche materna, que se va a ver reflejada también, ¿no? Va a estar afectando de manera positiva con una buena alimentación. Entonces es nuevamente elegir alimentación equilibrada, vitaminas, minerales. No va a cambiar mucho eso. El equilibrio va a ser lo mismo. Las cantidades van a variar un poco según cada mamá, pero el equilibrio y la alimentación va a ser igual de importante: calcio, hierro, vitaminas. Y el tema de la hidratación también, ahí hay algunas percepciones de que debe tomar ciertas bebidas en relación a esta etapa de la lactancia, ¿no? Sí. ¿Qué opinas ahí de eso? Sí, la verdad es que la leche materna se produce con succión y con hidratación adecuada. Entonces no necesita una bebida especial, una leche especial, un agua de hierba especial para producir leche. Y eso es positivo. A veces mentalmente favorece la reducción del estrés, que yo sienta que estoy tomando algo que parece que me está haciendo producir, pero realmente no. La succión y la hidratación es suficiente. Con agua, suficiente. Con agua, suficiente, sí. También comentabas un poco el tema de la lactancia durante 6 meses y no introducir nada antes de los 6 meses. Entonces, cuando ya arranca el periodo de la alimentación complementaria, tú eres experta también en esta etapa, creo que inician las dudas, las inseguridades de las madres, de los padres en ese momento, porque tenemos por un lado... el niño no habla, el bebé no habla, entonces no sabes qué quiere y en esa angustia de que está con hambre, le gustó o no le gustó cierto alimento, se generan muchísimas dudas y muchísimas, diría yo, hasta angustia, ¿no? En las familias de cómo proceder en esa etapa de la alimentación complementaria. También hay un dato importante aquí, que una vez que inicia la alimentación complementaria y ya se va abandonando la lactancia, lamentablemente se abandona muy tempranamente en el Ecuador todavía, sí existe mayor riesgo de desnutrición crónica infantil y los niños que caen en desnutrición no al nacer, sino caen a los 6 meses, porque empiezan ya a generar ciertas carencias de sus nutrientes debido a la incorporación de alimentos no adecuados y de manera no oportuna también. Sí. Lastimosamente existen muchos mitos. Es una etapa de riesgo. Sí, justamente se aumentan las tasas de malnutrición en general, de deficiencias, inclusive por la alimentación complementaria. Hay nuevos protocolos, hay de 2 años para acá. Ya tenemos, incluso el Ecuador está incluido dentro de nuevos parámetros de alimentación complementaria y esto ayuda muchísimo para que la madre elija los alimentos según la etapa, las texturas adecuadas también. Y eso es importante para que ella pueda decidir si es que le da ciertos productos, la mezcla de alimentos, qué productos no todavía, cómo manejar el gusto de los alimentos por el bebé. Todo eso se tiene que aprender y eso necesito capacitación y guía también, porque ahora hay modas también. Hay modas de tipos de forma de introducción de alimentos que con capacitación podrían funcionar, pero que en algunos casos están haciendo que el bebé no gane el peso adecuado, no gane su talla adecuada para prevenir desnutrición. Porque no está comiendo lo suficiente, ¿no? Que es un poco esta técnica de alimentación donde el niño se alimenta solo, el bebé se alimenta solo, pero probablemente está comiendo muy poquito, porque yo he probado con mis 3 hijos distintas formas de alimentarlos, pero es, claro, si tú no tienes el control de la porción que realmente tiene que consumir, puede que se esté quedando con poquitos alimentos dentro de su boca y la mayoría en el piso y en la mesita. Sí, totalmente. Y por darte una experiencia en territorio, justo con una madre de mellizos, empezamos la alimentación complementaria y uno de los dos estaba muy fácil, era para él aceptar los alimentos aplastados con tenedor, ¿sí? Y entonces con mamá comenzamos a hacer una progresión de texturas, ¿sí? Y a los 9 meses ya llegamos a sólidos pequeñitos. Con el otro pequeñito, que era su hermanito, pues la verdad empezamos con sólidos pequeños desde el inicio.
Entonces, la aceptación en cada niño es distinta. Entonces, los padres debemos estar capacitados con la guía como para poder saber que cada camino es distinto en cada niño, pero si tengo las herramientas, sé cómo proceder, retrocedo, cambio de camino, pero no dejo de progresar las texturas, no dejo de introducir alimentos por miedo. El huevo, por ejemplo, por darte una idea, se introduce, ya puede introducirse desde los 6 meses, pero con ciertas características que tengo que evaluar, pero la mayoría puede hacerlo. Y eso es algo que no se sabía antes, sí. Claro, se pensaba siempre a partir del año. Sí. Hablabas tú de unos protocolos, nuevos protocolos. Me gustaría que nos cuentes un poco más, justamente para quienes nos están viendo el día de hoy, puedan, yo digo, tomar nota, ¿no? Porque son nuevos protocolos, a veces no estamos tan informados y que seguramente nos van a servir muchísimo. Sí, tenemos un consenso a través de una investigación en el 2023 que se llama COCO, donde está el Ecuador dentro de los investigadores que incluyen esto y está de manera fácil de acceder en el internet, justamente como Consenso 2023 de Alimentación Complementaria. Y también la OMS en el 2024 sacó en inglés y en español ya nuevas guías de alimentación, que rompen muchos mitos que se siguen lastimosamente manejando en la actualidad, pero ya están rompiendo mitos de manera más grande a nivel nacional y mundial, que debemos todos los padres y los profesionales de salud de manera obligatoria leer para saber guiar. Y los profesionales de la salud también, parece mentira, pero evidentemente este referente en la primera etapa de los niños y las niñas es el pediatra. Sí. Y el pediatra no siempre, o no creo siempre. Que la mayoría de los casos no son expertos en nutrición. Sí. Justamente qué pasa ahí, ¿no? Porque ellos son los que nos guían y nosotros como padres, madres en ese momento nos dejamos acompañar por ellos, pero no siempre están tan actualizados como tú mencionas acá, ¿no? Sí, hay de todo realmente. Hay profesionales que sí se han actualizado, pero también hay un porcentaje interesante. Hay estudios al respecto del conocimiento de profesionales de la salud que guían a madres en esta etapa. Suele ser del 20% para abajo en temas de alimentación y cómo guiar la alimentación del niño en general, en específico también de problemas alimentarios. Y no existe este conocimiento. Entonces, si es que no existe, el profesional tiene que ser muy responsable de capacitarse para poder guiar o derivar al profesional de la nutrición. Claro que sí. Ese trabajo en equipo, ¿no? Sí. Creo que es clave también poder acceder a este equipo de profesionales que estén pensando en el bienestar del niño, donde los padres tengan ese liderazgo. Creo que ahí siempre es importante identificar pues esa responsabilidad, esa constante en la vida de los pequeños que son los padres, que debemos estar velando por su bienestar integral, y la nutrición es un factor esencial. Y en este caso puntual, nosotros dentro de la misión 1000 días buscamos que esa nutrición en los primeros 1000 días se dé de la manera más adecuada. Hablamos de la importancia de la nutrición de la madre en el embarazo para el bien de ella, pero también para el bien del bebé, de la importancia de la alimentación de la madre durante la lactancia y de cómo se debería llevar a cabo una lactancia exitosa para prevenir la desnutrición crónica. Todo va enfocado en este mismo gran objetivo, ¿no? Que nuestros niños y niñas tengan estos primeros 1000 días de vida, los lleven de la mejor manera, con el acompañamiento y el cuidado adecuado, y que todas estas aristas se puedan contemplar y se puedan incorporar de manera que los niños y niñas que en esta etapa tan vulnerable también, ¿no?, se encuentran, puedan recibir de nosotros lo mejor. Y de la mano de eso pues está el tema de poder llevar a cabo pues estas recomendaciones o acceder a estas herramientas y estos recursos. Quisiera que nos cuentes más un poquito como para ir cerrando justamente en temas de desnutrición crónica infantil. ¿Dónde están esas variables clave que tú consideras dentro de este plato nutritivo que ya nos comentaste? Pero ¿cuáles son esas variables a considerar para que realmente el plato que reciben nuestros hijos sea el mejor? Sí, bueno, dentro del plato lo que necesito siempre incluir es el tema del carbohidrato, ¿sí? Tubérculos o cereales, que allí puedo irle variando, ¿no? Fideo, el tema de tubérculos como papa, zanahoria blanca, ¿no es cierto? Puedo variar ahí. Y según el acceso en territorio, de ahí tenemos las proteínas que pueden ser de origen vegetal y animal, y es importante mencionar el origen vegetal también por tema de costos, ¿no? Yo mezclo un cereal, por ejemplo el arroz, con una leguminosa, en este caso frejo, lenteja, y tengo proteína, ¿sí? La calidad es diferente, pero es proteína también, tiene aminoácidos, me van a ayudar al crecimiento del niño. Y después tenemos nuestra opción de las frutas y de las verduras también, ¿no es cierto?, que nos va a ayudar también con vitaminas, minerales, prevención de anemia que tenemos tanto en nuestro país. Entonces eso complementa el equilibrio que tanto necesitamos y que, si se dan cuenta, a través de un plato es mucho más fácil de comprender.
algo que no quiero que se quede fuera del plato es la parte de la crianza con amor, la crianza con respeto. Ese amor con el que se cocinan los alimentos y con el que se brindan los alimentos. Sí. Quiero que tú también, siendo experta en esta temática, nos puedas contar un poquito más de ese ingrediente tal vez secreto del plato nutritivo para nuestros hijos. Gracias por nombrarlo. Realmente es importante la comunicación, la observación, la necesidad del niño que observa a un padre que es respetuoso. Dentro de la alimentación hay estilos de alimentación y un estilo respetuoso de alimentación perceptiva, donde yo observo, analizo qué necesita, sé que según cada edad tiene diferentes dificultades incluso, y me acoplo a eso y respondo a las necesidades de mi hijo con respeto, con amor, con comunicación. ¿Qué falta? Se escucha fácil, pero dentro del 100% de familias te podría decir que según los estudios un 90% no se comunica con sus hijos y hay mucho más permisivismo o autoritarismo en la mesa. Y eso justo es en contra de la alimentación respetuosa que falta en el plato mencionar. Claro que sí, ese es el complemento para que realmente la alimentación llegue a nutrir la barriguita, pero también el corazón de los niños, ¿no? Y que no se contrapongan a veces las emociones y todo lo que está llevándose el niño en ese momento a la boca cuando hay un grito, cuando hay un maltrato de por medio que lamentablemente sucede mucho en los hogares. Me quedo con 3 conclusiones y a ver si tú me dices si estoy en lo correcto, pero me quedo con la calidad de los alimentos antes que la cantidad, la importancia de buscar un verdadero equilibrio dentro del plato y la introducción de los alimentos, de la alimentación complementaria sin miedo, con información, con variedad y actualizándonos constantemente sin tratar de seguir una moda. Creo yo que eso también es importantísimo porque cada realidad, cada hogar es distinto y tratar de entender a nuestros hijos, conocerlos, observarlos para poder darle lo mejor que podamos para ellos de acuerdo a las posibilidades de la familia. Creo que es importante más allá de solo tratar de seguir alguna tendencia. Sí. Me quedo con esas ideas de muchas que nos contaste del día de hoy y que realmente nos llenaste de luz en este tema que siempre nos preocupa, que nos tiene muy, muy pendientes y sobre el cual pues hay que seguir conversando, hay que seguir informándonos. Para ir cerrando, justamente yo quería preguntarte, dentro de esta misión 1000 días, todos tenemos una misión, un rol importante. Yo quisiera saber cuál es tu misión. Ay, gracias. Mi misión viene mucho del corazón de educar a las familias, educar a los profesionales, ¿sí? De la salud y de la nutrición para que podamos enseñar confiando en las capacidades de los niños que son muy hábiles, muy capaces de entender y enseñarles a través de material educativo interesante, importante y habilidades a los profesionales para que lleguen a la familia, que puedan hacer acompañamiento y también metodologías educativas con las familias para que ellas construyan este aprendizaje. Es decir, no partimos de cero. Nosotros fortalecemos habilidades, fortalecemos capacidades, es decir, nutrirnos de lo que ellos ya saben para poder aportar, dar un granito de arena, ¿no? A través de la educación alimentaria nutricional, porque realmente mi misión es alfabetizar nutricionalmente a las familias que mejoren su nivel de conocimientos para seleccionar, preparar y consumir alimentos. Muchas gracias, Alexandra. Es una misión maravillosa. Y gracias por compartirla durante tantos años y ahora también compartirla junto a Redni y a las familias de nuestra comunidad. Porque cada día cuenta para cambiar una vida. Misión 1000 días, un podcast de Fundación Redni sobre los primeros 1000 días de vida que definen el futuro de los niños y las niñas, pero también el futuro del Ecuador. Misión 1000 días es el podcast de Fundación Redni que transforma la evidencia científica en historias que movilizan. Cada episodio muestra cómo los primeros 1000 días de vida son la base del desarrollo infantil y el futuro del país. Es una invitación a entender, actuar y unirnos por una misión que nos involucra a todos. Garantizar que cada niño y cada niña del Ecuador crezca sano, feliz, amado y con oportunidades desde el primer día. Síganos en nuestras redes sociales, compartan este capítulo y este contenido y manténganse al tanto de los nuevos episodios. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Alexandra. Gracias también, Adri.